Por eso creo que es más interesante utilizar herramientas de análisis jurídico-político, por utilizar una expresión. De cualquier manera, lo realmente importante me parece que es poner el foco en estos ámbitos, más que la etiqueta que utilicemos o la herramienta, ¿no? Pues hay otras personas que utilizan el término burorepresión o el término también legal arbitrariedad. Bueno, también es cuestión de preferencia, ¿no? Yo vengo a hablar aquí del derecho administrativo del enemigo porque me parece que es una herramienta que tiene un potencial analítico mayor, pero vuelvo a insistir que lo realmente importante es poner el foco sobre estos ámbitos, ¿no? que me parece que no son tan estudiados en nuestro ámbito como deberían. Bueno, el derecho del enemigo, habría que empezar por el derecho penal del enemigo, que es una propuesta que plantea un penalista alemán, Gunther Jacobs, y él distingue derecho de los ciudadanos y el derecho de los enemigos. El derecho de los ciudadanos, digamos, es el que se aplica frente a los delincuentes ordinarios, entre comillas, ¿no? Y en este derecho del ciudadano están presentes todas las garantías del ordenamiento jurídico y las personas, pues se les reconocen todos los derechos que prevé, ¿no? El ordenamiento jurídico. Frente a este derecho está el derecho penal del enemigo, ¿no? Que Jacobs entiende que es un instrumento de combate para determinados colectivos de personas. Y en este ámbito ya sí que hay restricciones de garantías jurídicas y restricciones de derechos fundamentales. El derecho penal del enemigo se aplica a aquellos individuos que se consideran especialmente peligrosos, ¿no? Dice Jacobs, los que delinquen persistentemente, aunque también es verdad que de la manera en que lo concibe, pues prácticamente tiene un potencial de ampliación enorme, ¿no? Se ha llegado a decir que el disidente es en última instancia un enemigo. En estos ámbitos también hay una interesante discusión entre los penalistas, si aquí se aplica derecho o no derecho, sí, pero vamos, la voy a obviar, ¿no? Lo que sí que me interesa destacar de la postura de Jacobs es que él distingue entre, por un lado, individuo y por otro, persona. Y Jacobs viene a decir, un sujeto deja de ser persona y se convierte en individuo cuando no tenemos una expectativa seria de que su comportamiento se va a regir por el ordenamiento. También él considera que el enemigo se autoexcluye de la sociedad, pero en el fondo de toda esta postura se encuentra una concepción sinelagmática de los derechos. Los derechos fundamentales ya no pertenecen a la persona como tal, ya no son un elemento de su dignidad, sino hay que ganárselo, ¿no? Con el sudor de la frente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con el propio comportamiento de las personas. Bueno, a partir del derecho penal del enemigo, pues distintos autores hemos llevado a cabo, ¿no?, la delimitación de lo que se puede entender como derecho administrativo del enemigo. Ya que está Miguel, pues yo creo que él ha sido en nuestro ámbito el primero que lo ha utilizado seriamente, ¿no? Intentando distinguir las categorías o los elementos, las distintas notas distintivas de las que utiliza Jacobs, porque hay otros autores que lo habían utilizado, pero más bien como etiqueta. Derecho del enemigo, esto es derecho del enemigo porque yo lo digo, y ya está, ¿no? Y bueno, a mí me resulta interesante, como ya he dicho, porque creo que es una herramienta para llevar a cabo un análisis crítico del derecho actualmente existente. Desde el punto de vista metodológico, pues el derecho administrativo del enemigo es un tipo, ¿no?, que cuenta con distintos elementos. Apunte metodológico también, no es necesario que concurran todos estos elementos, ¿no?, porque como es un tipo. Y bueno, mira, para la ponencia de hoy he puesto en práctica una idea que me corría la cabeza últimamente, que es utilizar una especie de semáforo, ¿no?, rojo, ámbar y verde, en función de la relevancia con la que está presente cada uno de estos elementos, porque creo que es importante no utilizar dicotomías, sino intentar ser lo más flexible posible. Bueno, estas 5 categorías son: se produce un adelantamiento de la intervención administrativa, no solo con el ejercicio de la potestad sancionadora, sino con cualquier medida que afecte a los derechos de las personas. En segundo lugar, se adoptan medidas desproporcionadamente gravosas o sanciones especialmente elevadas. En tercer lugar, se establece una legislación de lucha para combatir determinadas acciones o actividades. En cuarto lugar, se suprimen determinadas garantías procedimentales o procesales, que esto es donde enfoca Jacobs, pero yo creo que también hay que tener en cuenta vulneración de derechos materiales.
porque son también o más importantes que las garantías procedimentales. Y en última instancia, esto no está en Jacobs, ¿no? Si esto surge de Manuel Cancio y de Mario Balaver, dos penalistas que hacen una lectura crítica de Jacobs, se identifica una determinada categoría de sujetos como enemigos, ¿no? Como sujetos especialmente peligrosos. Bueno, pues vamos a ver los tres sectores, ¿no? Las expulsiones en caliente en primer lugar. Bueno, no sé si lo sabéis, pero por lo menos, que lo hayan reconocido los poderes públicos, se llevan realizando al menos desde el año 2005. O sea que por gobiernos de distinto tipo. En una primera etapa, digamos antes de 2015, no había, digamos, ninguna cobertura jurídica, sino que era un tipo de actuación administrativa que se llevaba a cabo al margen de los procedimientos que establecía la Ley Orgánica 4-2000, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que son la denegación de entrada, la devolución y la expulsión. Brevemente, ¿no? La denegación de entrada era cuando alguien pretendía entrar por un puesto fronterizo habilitado, por ejemplo por un aeropuerto, y no tenía los requisitos, no cumplía los requisitos que establecía o que establece la legislación. La devolución se aplica en dos supuestos. Al primero de ellos es a los extranjeros que han sido expulsados y contravienen la prohibición de entrar en territorio nacional, y en segundo lugar, y este es importante, a los extranjeros que pretenden entrar ilegalmente en territorio nacional. Este sería el supuesto que debería aplicarse en principio a las expulsiones de caliente cita en Melilla, pero se lo saltan. Y en tercer lugar está la expulsión como sanción administrativa de las personas que están residiendo ilegalmente en España. Estos tres procedimientos recogían unas mínimas garantías, ¿no? Tenía que haber unos mínimos trámites procedimentales y el reconocimiento de algunos derechos, ¿no? Como acceso a la asistencia letrada y de intérprete. Estos derechos no se cumplen, no se reconocen con las expulsiones en caliente. Y a partir de 2015, creo que es interesante destacar la aprobación, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que introduce una nueva disposición adicional, la disposición adicional 10ª de la Ley de Derechos y Deberes de los Extranjeros, para otorgar cobertura expresa a lo que llaman rechazo en frontera, ¿no? Una regulación especial para Ceuta y Melilla. Mi opinión, coincido con otras personas, es que lo que se pretende de esta manera es otorgar cobertura legal a las expulsiones en caliente para legalizarlas, ¿no? Que estaba el problema de la constitucionalidad, ¿no? Bueno, me referiré posteriormente. En la práctica lo que sucede es que en este territorio, digamos, fronterizo, pues se ha creado una zona al margen del derecho. Porque las vallas son en realidad tres, las que están en territorio español, ¿no? Porque al principio lo de Marruecos no nos interesa, y las autoridades españolas consideran que hasta que no se rebasa, digamos, la tercera valla mirando desde la izquierda, pues no se ha entrado en territorio nacional, y por tanto no se aplican los derechos, garantías que prevé nuestro ordenamiento jurídico español, ni siquiera el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Todo esto se ha justificado, porque claro, hay que buscar una justificación en lo que ellos llaman concepto operativo de frontera, ¿no? Un concepto que no coincide con la frontera, digamos, establecida en los tratados internacionales que existen entre Marruecos y España, sino que es algo que se han inventado. Bueno, bueno, sí, yo supongo, habían puesto un trozo de medio, pero vamos, no debe haber una zona. Pero vamos, lo que sí han reconocido las autoridades españolas es que las tres vallas están dentro del territorio nacional, las tres vallas, digamos, que ha construido el gobierno español. Bueno, no voy a detallarlo, pero en mi opinión, a ver si lo gustan las paredes, creo que sí. Se están vulnerando de raíz con estas expulsiones en caliente la tutela judicial efectiva, el derecho de protección internacional, las medidas de protección a los menores acompañados, la asistencia letrada, porque aquí lo que se hace es, si se intercepta a una persona que intenta saltar ilegalmente las vallas, la cogen y la identifican ni nada, y lo más pronto posible la ponen bajo el poder de la gendarmería. No se lleva a cabo ningún procedimiento, ningún tipo de identificación, no se reconoce asistencia letrada de intérprete, ni se reconoce en principio ningún tipo de derecho, que son vulnerados de raíz, ¿no? Es interesante destacar, creo, el papel que ha jugado la jurisprudencia, ¿no? En relación con las expulsiones en caliente, y en especial la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Aquí me voy a referir solamente a la sentencia de la Gran Sala de 13
de febrero de 2020, que supone un giro de 180 grados en relación con una sentencia previa en la que se había dicho expresamente, con base además en jurisprudencia anterior del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que vulneraban el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pero en este caso, el Tribunal considera que no se vulnera el derecho a un recurso efectivo del artículo 13 del Convenio ni la prohibición de expulsiones colectivas. Y lo que quiero destacar es el fundamento último, ¿no?, de esta sentencia, que es la conducta propia de los inmigrantes. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos viene a decir que como estas personas deciden entrar ilegalmente en territorio nacional, pues estos derechos no se les aplican a ellos, ¿no? A mí me interesa destacar este elemento porque creo que hay un claro paralelismo entre esta idea y la concepción de Gunther Jacobs. Ya, por lo menos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está rompiendo claramente con la idea de que los derechos fundamentales son derechos inherentes a la persona, ¿no? Algo que era, yo creo que el patrimonio común del constitucionalismo europeo, ¿no? Y es llamativo además que esto se haga en una sentencia que rompe con una jurisprudencia anterior en muchos casos. Bueno, nuestro Tribunal Constitucional, la verdad es que analizó esta cuestión en la sentencia 172/2020. Yo creo que se quitan un poco el problema de encima. También hay que tener en cuenta que el Tribunal Constitucional lo que hace es un análisis abstracto de la ley. Y bueno, digamos que hace una lectura optimista, ¿no? Optimista y que no tiene en cuenta la forma concreta en que se están llevando a cabo las expulsiones en caliente y Melilla, lo que en mi opinión es abstraer mucho. Pero vamos bien a decir el Tribunal Constitucional, no se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, porque estas personas van a poder recurrir posteriormente esta actuación material. No se vulnera el principio de no devolución, ¿no? La que dice, nuestro ordenamiento jurídico permite que se puedan presentar solicitudes de asilo y protección internacional, y se cubre las espaldas diciendo que el retorno en frontera o estas expulsiones se encuentran sometidas a todas las garantías que establece nuestro derecho y el derecho internacional, pero no dice cuáles son. Entonces, bueno, pues ahí estamos en una zona un poco gris, ¿no? Bueno, creo que no merece mayor comentario, ¿no? Como veis, toda la zona está en rojo. Yo creo que no se lo he dicho antes, probablemente sea el supuesto de derecho administrativo del enemigo más grave que existe en nuestro ordenamiento jurídico. Nos encontramos ante un adelantamiento de la actuación administrativa en el sentido de que se utiliza una vía mucho más expeditiva y mucho más inmediata que los procedimientos que preveían, ¿no? Que el procedimiento de devolución previsto en la Ley de Derechos de los Extranjeros. Sobre esta cuestión, en la segunda, yo empecé pensando que esto no era especialmente grave y cambié de opinión, porque muchas de estas personas pues llevan años intentando entrar en territorio europeo. Y por otra parte, como sucede en el caso de INT contra España, pues Marruecos coge a estas personas y las suele dejar abandonados en zonas pues casi al borde del, ¿no? Creo que en Nador, pues una zona casi deshabitada. E incluso también hay documentado casos en que se les maltrata físicamente. Entonces, bueno, pues yo creo que se cumple la segunda característica. Bueno, está claro que esto es una medida de combate, ¿no?, contra la inmigración irregular. En este caso se eliminan todas las garantías procedimentales y se vulneran derechos de asilo, derecho a la protección internacional, derecho a la tutela judicial efectiva, y está claro que se identifican a los inmigrantes irregulares incluso como un enemigo exterior, ¿no? Basta recordar las últimas declaraciones en las que se consideraban que los asaltos migratorios atentaban contra la integridad territorial, ¿no?, de nuestro país. Bueno, la siguiente ámbito en el que me quiero centrar son las identificaciones policiales con perfil racial. Las identificaciones policiales son uno de los instrumentos que recoge nuestra legislación para luchar, entre comillas, contra la inmigración irregular. Está previsto en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, en los artículos 13 y 16. Tenéis ahí una transparencia los supuestos en los que el artículo 16 establece la posibilidad de llevar a cabo identificaciones policiales, que son en principio supuestos tasados, ¿no? En primer lugar, cuando existen indicios racionales de que ha podido participar en la comisión de la infracción, primer supuesto que es el que nos interesa, y en segundo, bueno, cuando se puede utilizar para prevenir la comisión de un delito.
esto es infracción grave, como es una infracción grave estar encontrarse irregularmente en territorio nacional, pues se cubre, ¿no? Se encuentra ya un inmigrante irregular, en principio podría someterse a estas identificaciones. La ley dice claramente que tienen que existir indicios racionales, ¿no? para llevar a cabo la identificación. En la práctica y sobre todo en el contexto de controles migratorios, parece que el único indicio es el color de la piel o los rasgos étnicos de la persona, ¿no? Y claro, esto creo que resulta muy problemático en sociedades multiculturales como la nuestra, ¿no? Con el cambio que ha sucedido pues, en los últimos años, porque el perfil racial no sirve para saber si una persona está regular o irregularmente en España, y es que ni siquiera sirve para saber si una persona es nacional o no nacional. Bueno, vamos con algún problema que tiene que ver de nuevo con nuestra jurisprudencia. La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana dice en el artículo 16 que las identificaciones policiales deben respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, origen racial y étnico. Esto se dice en 2015. Claro, el problema está aquí que el Tribunal Constitucional, en el caso Rosalind Williams, ¿no? En la sentencia de 13/2001 de 29 de enero, señaló expresamente que podían tenerse en consideración determinadas características físicas o étnicas a la hora de llevar a cabo controles migratorios y que por tanto entendían que no se vulneraba la prohibición de discriminación del artículo 14. Yo he escuchado a personas que trabajan con cuestiones de extranjería que entienden que lo que debería primar es el artículo 16 o lo que prima, ¿no? Que ha prohibido la ley. Bueno, yo no soy tan optimista, ¿no? por carácter, entre otras cosas, ¿no? Y me parece que, con base en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, podría defenderse que no es discriminatorio una identificación policial por perfil racial porque así lo ha permitido el Tribunal Constitucional. En cualquier caso, yo creo que estaremos de acuerdo todos en que la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana no ha puesto fin a esta práctica. Sí que es verdad que, bueno, yo lo conozco, vivo en Madrid, cerca de Legazpi, pues hace años, claro, iban con las lecheras, todas las luces, tal. Últimamente los que he visto pues son más policías de paisano que piden la documentación, todo se hace de manera un poco más oculta, ¿no? Y así lo dicen también algunas ONGs, sobre todo en relación con identificaciones que se llevan a cabo en la Bueno, desde mi punto de vista, obviamente sí que se está vulnerando la prohibición de discriminación del artículo 14. Lo que hace el Tribunal Constitucional en su sentencia es un juicio de racionalidad, pero yo creo que habría que ir un poco más allá y plantear un juicio de proporcionalidad. Y esto, desde mi punto de vista, pues no lo cumple. Y creo que también, ¿no?, podrían sacarse muchas más conclusiones del reconocimiento de la dignidad de la persona, del artículo 10 de la Constitución. Una medida que se adopta únicamente por el color de la piel o por los rasgos étnicos me parece que encaja, o debería encajar en una conducta que es contraria a la dignidad de la persona. Y bueno, pues en cuanto al cumplimiento, ¿no?, veis también que la mayoría es rojo, se produce un adelantamiento de la intervención administrativa, porque la mera presencia de un extranjero irregular en España ya permite llevar a cabo la identificación. Bueno, la verdad es que la identificación como tal no es una medida especialmente gravosa, pero sí que es verdad que es el punto de partida normalmente para llevar a cabo otras medidas mucho más graves, ¿no?, como puede ser el internamiento en un centro, en un CIE o su expulsión. En tercer lugar, es una clara medida para combatir la inmigración irregular, que no solamente tiene ese efecto, ¿no?, sino que también dificulta la integración social de las personas migrantes y también contribuye a identificar inmigración y delincuencia. Bueno, como ya he señalado, ¿no?, y contra lo que dice el Tribunal Constitucional, yo creo que aquí se vulneran los derechos o los principios constitucionales claros, ¿no? La prohibición de discriminación por razón de raza, prevista en el artículo 14, y también se está vulnerando el contenido de la dignidad de la persona. Y por último, es una medida que identifica claramente una determinada categoría de sujetos, ¿no? Las personas que no tienen apariencia caucásica, digamos, son destinatarios de esta medida.
Bueno, el tercer y último ámbito al que me voy a referir es el de las personas sin hogar y las personas que ejercen la mendicidad. Bueno, la verdad es que, ¿no? Como consecuencia de la doctrina del Tribunal Constitucional, que ha flexibilizado enormemente la reserva de ley en el ámbito local, pues hubo un desmadre, la aprobación de un montón de ordenanzas de convivencia en el ámbito local, y las dos más relevantes, por lo menos en este tema, las que he visto yo, son por un lado la de Barcelona, la ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Barcelona, y la ordenanza tipo de seguridad y convivencia ciudadana elaborada por la Federación Española de Municipios y Provincias. No han servido estas dos normas, que en esta materia dicen exactamente lo mismo, o prácticamente lo mismo, como un instrumento uniformizador, ¿no? Porque muchos ayuntamientos las han utilizado como ejemplo de su regulación, ¿no? También hay otras que han tomado elementos de una. Bueno, aquí lo que voy a daros es una visión como muy sencilla, muy simple, porque hay muchos matices en cuanto a la regulación de estas cuestiones. Y bueno, aquí sí que voy a pintar un poco el tema a brocha gorda, ¿no? En cuanto a la mendicidad, estas ordenanzas permiten lo que se llama mendicidad con raíz social, que no sabemos muy bien lo que es, pero está permitida, ¿no? Y frente a esta mendicidad con raíz social, pues se prohíbe, en primer lugar, la mendicidad que supone actitudes coactivas o de acoso, o aquella mendicidad que obstaculice el libre tránsito de ciudadanos por los espacios públicos. Quiero destacar aquí, pues, que hay bastantes conceptos normativos indeterminados y que la ordenanza parte de la idea de que hay que proteger la tranquilidad de los vecinos, ¿no? Cuando la tranquilidad no es un derecho que esté reconocido en nuestro ordenamiento jurídico. Es además curioso, lo cuento. En algún ayuntamiento, por ejemplo en Sevilla, se considera que los gorillas, ¿no? Los que te ofrecen aparcamiento, es una forma de coactiva de ejercicio de la mendicidad, ¿no? Es una, yo creo, interpretación pues, totalmente desproporcionada de la norma. En segundo lugar, también se prohíbe, ¿veis?, el ofrecimiento de bienes o servicios a personas que se encuentran dentro de los vehículos, ¿no? La limpieza de parabrisas, ofrecimiento de objetos como pueden ser pañuelos. Y en tercer lugar, y esto sí me parece justificado, ¿no?, se prohíbe la mendicidad ejercida por menores, o la que se realiza directamente o indirectamente con menores o con personas con discapacidad. Esto básicamente en cuanto a la mendicidad. ¿Hay alguna norma? Luego tenemos una regulación muy detallada que afecta a las personas sin hogar y que establece un montón de prohibiciones que en última instancia prácticamente prohíben llevar a cabo casi cualquier actividad cotidiana en espacios públicos. El punto de partida aquí es que se prohíbe hacer lo que se dice un uso impropio del espacio público y de sus elementos, de manera que se impida o dificulte la utilización y disfrute por el resto de los usuarios. Esto queda así bastante impreciso, pero las ordenanzas se encargan de detallar qué ejemplos de usos impropios podría haber. Dormir de día o de noche en espacios públicos, utilizar bancos y asientos públicos para usos distintos a los que están destinados, lavarse o bañarse en fuentes, estanques o similares, lavar la ropa en fuentes, estanques, duchas o similares, y también se prohíbe realizar necesidades fisiológicas, defecar, orinar o escupir. Y también hay algunas ordenanzas que prohíben rebuscar comida u otros objetos en papeleras y contenedores de basuras. Bueno, vuelvo a señalar la idea, sobre todo en relación con las personas sin hogar. Estas ordenanzas prácticamente las sitúan en una ilegalidad continua. Bueno, es interesante destacar, son ordenanzas que no tienen rango de ley y que están llevando a cabo, desde mi punto de vista, una clara política de exclusión, ¿no?, de las personas que ejercen la mendicidad, o de algunas de las personas que ejercen la mendicidad, y también de las personas sin hogar. Lo que más llama la atención es que para estas ordenanzas parece que estas personas son sujetos que no tienen derechos fundamentales. Esto sobre todo es interesante, ¿no?, si haces una lectura, porque tanto la ordenanza de Barcelona como la ordenanza tipo de la Federación Española de Municipios y Provincias dicen más o menos cuál es la motivación que está detrás de cada una de estas normas. Bueno, desde mi punto de vista, la mendicidad
estaría cubierta por la libertad de expresión, por el derecho a la libertad de expresión, porque considero que es un mensaje en sentido amplio, ¿no? Y a partir de, entendiendo que la libertad de expresión no solo recoge, no solo protege los mensajes de tipo político, y por tanto entiendo que en algunos supuestos la regulación es desproporcionada, ¿no? La prohibición de la mendicidad es desproporcionada. Y en relación con las personas sin hogar, pues claro, creo que resulta llamativo la situación, ¿no? De que se prohíbe prácticamente realizar cualquier tipo de actividad cotidiana. Y claro, el problema es que estas personas no disponen de un espacio privado, entre comillas, para poder llevar a cabo estas actividades. Yo la verdad es que creo que habría que reinterpretar el artículo 17 de la Constitución, el derecho a la libertad personal, ¿no? Que con carácter general, ya sabemos que no garantiza un ámbito de libertad a las personas, protege solamente la libertad física, ¿no? La libertad frente a una detención arbitraria, la facultad del individuo de moverse, pero en el caso de las personas sin hogar, que carecen, ¿no? Como decía, de un ámbito privado para poder llevar a cabo sus actividades, para poder desarrollarse como personas, yo creo que esto debería estar expresamente regulado por el artículo 17, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Si se prohíbe dormir en los espacios públicos, en última instancia lo que se está prohibiendo es dormir a las personas sin hogar. Pero vamos, reconozco que esto resulta problemático y que según nuestra doctrina, la jurisprudencia constitucional en vigor, pues no sería posible. Bueno, como veis aquí, los colorines, hay más colorinchis, ¿no? Pero yo creo que a pesar de todo, podría incluirse como derecho administrativo del enemigo. En cualquier caso también, vuelvo a insistir, ¿no? Esto no tiene que verse como negro o blanco, sino más bien como dos polos. Es algo por el cierto que dice Jacobs, ¿no? Que Jacobs no solo es, bueno, muchas de las cosas podemos no estar de acuerdo, pero Jacobs también entiende que hay dos polos del ordenamiento jurídico y él en cierta medida afirma que quiere restringir el derecho penal del enemigo porque si no, no sería eficaz. Pero vamos, que me voy con las ramas. En este caso no se produce un adelantamiento de la punibilidad, ¿no? Son infracciones previstas, ¿no? Una vez que la cometes, pues te ponen. Aunque en el caso de las personas sin hogar, por lo que he dicho antes, ¿no? Que las colocan de antemano en situación de ilegalidad, podría dudarse, pero bueno, simplemente lo dejo. Tampoco creo que se traten de sanciones desproporcionadamente altas, no he hablado de cuantías, pero normalmente son infracciones leves, máximo 600, 700 euros. Aunque, por ejemplo, limpiar los parabrisas creo que son 1000 y pico y hasta 3000 euros por la mendicidad ejercida con menores. Aunque aquí hay que destacar dos cosas. En primer lugar, que se está sancionando a personas sin recursos, aunque entiendo que quienes aprueban las ordenanzas lo saben, y ese no es el objetivo principal, ¿no? Sino, bueno, colocarles en una situación de ilegalidad, favorecer probablemente la intervención policial. Y en segundo lugar, en el caso de las personas sin hogar, yo creo que es el efecto de conjunto, ¿no? De todas estas prohibiciones, no, el efecto sinérgico, podríamos decir. Bueno, en la mayoría de casos yo creo que es una normativa de combate frente a la mendicidad, frente a las personas sin hogar, como ya he dicho. Se produce una vulneración del derecho a la libertad de expresión en el caso de las personas que ejercen con la mendicidad, y ya he dicho que es discutible si se está afectando o no al derecho a la libertad personal. Yo creo que sí, pero como he dicho antes, y vuelvo a comentar, según la jurisprudencia mayoritaria no sería así. Y en última instancia, aquí se está identificando claramente a una determinada categoría de sujetos. Las ordenanzas, sin embargo, son generales y abstractas, no dicen esto se va a aplicar a tal persona, pero está claro que los destinatarios son directamente las personas sin hogar. Bueno, por concluir, ¿no? Bueno, he intentado demostrar que existen en nuestro ordenamiento determinados ámbitos en los que no se reconocen los derechos fundamentales, y creo que lo destacable es que hay una política clara de no reconocer estos derechos fundamentales de las personas por parte de los poderes públicos. Vuelvo a insistir en la idea que dije al principio, ¿no? Me parece que lo relevante es poner de manifiesto estos ámbitos, y creo que hacen falta muchos estudios, o bastantes estudios más, para detectar, ¿no? Para radiografiar cuáles son estos ámbitos y saber cuál es la relevancia de este ámbito.
Bueno, el derecho administrativo no es solamente fruto de la legislación, ¿no? O fruto también de prácticas administrativas, sino que, como hemos visto, la jurisprudencia también está jugando un papel importante, un papel que yo pensaba que no iba a jugar, pero que lo está jugando en la práctica, ¿no? Está sirviendo para consolidar este derecho. La verdad es que no sé muy bien cómo interpretar esta cuestión. Puede ser que los fundamentos, ¿no? Las ideas básicas de este derecho administrativo del enemigo están enraizadas, ¿no? en el derecho, y creo que puede hablarse de un activismo judicial en este ámbito, ¿no? A través de una interpretación a la baja de los derechos fundamentales, lo cual para mí es especialmente claro en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, retomando la cita de Walter Benjamin del principio, yo creo que existe un derecho para los ciudadanos y otro para los oprimidos. Otra cosa es si debería existir o no, pero el hecho es que existen, y creo que se ha puesto de manifiesto a través de mi intervención, y son ámbitos en los que la administración pues, actúa al margen de los derechos fundamentales, y es más, actúa con una clara vocación de actuar al margen del derecho, ¿no? Desde mi punto de vista ya como más teórico, pues yo creo que estos ámbitos deberían ser, entre comillas, ámbitos de referencia, ¿no? Para el estudio del derecho administrativo, porque creo que plantean problemas muy relevantes. Y en última instancia, aunque en mi especialidad, ¿no? En el derecho administrativo el enfoque sistemático es prioritario, pues yo creo que estos ámbitos dificultan, ¿no? Los intentos de reconstrucción sistemática del derecho administrativo. El sistema, ¿no? Se caracteriza, nos dice, ¿no? Repetidamente, por el orden y la unidad, el orden como coherencia interna y la unidad como reconducción del orden a unos pocos principios básicos, pero estos ámbitos creo que ponen de manifiesto que el ordenamiento jurídico carece de coherencia interna. Vuelvo a reiterar lo anterior, ¿no? Claro. Como no sabemos en qué medida, ¿no? Existe este derecho administrativo del enemigo, cuál es la extensión de la carga oculta del ordenamiento, ¿no? Que es una metáfora que me gusta utilizar, pero para dejar claro, pues no sabemos si esto es una excepción o si es algo más que una excepción, ¿no? Y forma parte del, ya comentaba antes en mi intervención, ¿no? Cada vez tengo más claro una concepción dualista del derecho. Hay un ámbito en plenas garantías, pero hay otros ámbitos en los que no existen estas plenas garantías, y creo que simplemente hay que intentar poner de manifiesto esta cuestión, ¿no? Pero sin estudios de campo sobre distintos ámbitos, pues creo que pues esto prácticamente es un poco de ideología y menos de análisis estricto. Nada más, muchas gracias. Otra, que me perdonéis si no utilizo así conceptos como muy técnicos, porque a mí me parece que el derecho es una herramienta social, ¿no? Que se tiene que utilizar para que la gente lo entienda y lo sepa utilizar. Entonces, soy de esa concepción, intento siempre utilizar las palabras más sencillas posibles, también porque la gente con la que trabajo es lo que necesita. En la primera charla sí que Juli se llama el profesor, ¿no? Sí que ha hecho un comentario acerca del lenguaje administrativo, y me parece que no solo es algo que la administración tenga que hacer, sino toda la gente que nos dedicamos al derecho y que estamos en el ámbito jurídico, tenemos que un poco promulgar con el ejemplo, ¿no? De utilizar un lenguaje sencillo para que la gente sea lo más accesible posible. Bueno, voy a intentar ser lo más breve posible y voy a pasar un poco de todo lo teórico, que aquí hay gente que, pues bueno, hoy he aprendido un montón de cosas de todo lo que habéis hablado, y la verdad es súper interesante. Y bueno, y se agradece, ¿no? Que haya gente dedicada al estudio y bueno, digo, os invito a que sigáis haciéndolo, pero bueno, también hay gente que trabajamos un poco en la calle y así, y entonces, como era muy tarde, digo, pues no voy a dar un zapón aquí teórico, ¿no? Y voy a contar pues algunos casillos prácticos que igual es más interesante para todos y se hace un poco más ameno, ¿vale? Entonces voy a empezar. Voy a empezar así un poquillo para no puntualizar, sino para un poco para no sé cómo decirlo, como para continuar un poco lo que está contando Eduardo y hacer algunas puntualizaciones, ¿no? Bueno, y así empezar un poco la charla, ¿vale? Va a ser bastante informal y bastante así a lo que me vaya saliendo. No tengo presentación ni nada, pero yo creo que en 20 minutillos me lo metí.
Inmigrantes irregulares, ¿vale? ¿Por qué hablamos de inmigrantes irregulares? Que eso ya me parece una primera diferenciación, ¿no? ¿Quiénes son los inmigrantes irregulares? Bueno, cuando se habla de inmigrantes irregulares a todos se nos viene gente que proviene en su mayoría de África, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de los países africanos necesitan un visado para entrar en territorio nacional. Eso implica que, ante la imposibilidad de conseguir esos visados en sus países de origen, en su inmensa mayoría, tienen que atravesar todo el continente para intentar cruzar una valla, muchas veces pues con destino fatal, de acuerdo a lo que han dicho últimamente, pues que se trata de una actuación que había tenido todas las garantías, ¿no? Entonces, esa es la primera discriminación. Personas extranjeras que provienen de América Latina que no necesitan de un visado pueden entrar en territorio nacional, si bien tienen que cumplir una serie de requisitos económicos y de dónde hospedarse, pero muchas veces ese control policial se establece de manera bastante rápida, con lo cual entran en el país. Se convierten en inmigrantes irregulares porque a los 3 meses de que se vence el visado de turista se quedan sin ningún permiso administrativo. Vale, entonces quería hacer esa diferenciación, ¿no? Porque a veces se meten inmigrantes irregulares como si fueran todos iguales y la verdad es que no lo son. Sobre las devoluciones en caliente, la sentencia, sí que hay un fallo, para mí el mayor fallo de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que indica que las personas migrantes que atraviesan la valla sí que, aunque lo hagan ilegalmente y dado su situación, sí que pueden solicitar asilo porque hay un puesto ahí. Bueno, el año pasado, de las 12.000 personas que pasaron a través de ese puesto fronterizo, solo lo utilizaron 6 personas, con lo cual para solicitar asilo en esa frontera como que parece que no está siendo muy útil, ¿no? Y de estos son datos de ACNUR, que dice que el 60% de las personas que han pasado por ahí son potenciales solicitantes de protección internacional. Como lo que ha pasado hace 2 semanas de gente que estaba proviniendo de un conflicto. Que esto también lo voy a enlazar ahora con quién es el enemigo, ¿no? Porque está bien hablar del derecho al enemigo, pero parece que hay unos enemigos que son peores que otros, ¿no? En cuanto a la migración se refiere. Luego, si bien yo tampoco conozco en demasía, pero sí para puntualizar, porque ha sido algo que ha estado rondando aquí como todo el día, la eficacia o no de la administración en algunos ámbitos. Por ejemplo, en el tema de los centros de internamiento de extranjeros, pues es un claro ejemplo de una inoperatividad, de un mal gasto de recursos bastante grande cuando, el límite máximo que una persona puede estar en un centro de internamiento son 60 días y a los 60 días no se ha solucionado su procedimiento de expulsión, lo tienen que soltar. Es una privación de libertad por no haber cometido ningún delito, con lo cual para la defensa de las libertades pues a mí me parece bastante sangrante. No sé tampoco si alguna vez, espero que nunca hayáis tenido la suerte de entrar en un CIE o tampoco de una prisión, pero bueno, yo que he tenido la oportunidad de estar en ambos, sinceramente preferiría estar en una prisión antes que en un centro de internamiento de extranjeros. ¿Vale? Es un sitio bastante escalofriante en el que la policía tiene absoluto control de todo lo que pasa allí y de todo lo que puede hacer. ¿Vale? De la gestión y del maltrato sistemático a las personas migrantes que están ahí. Se están cerrando ya muchos, afortunadamente, aunque en Barcelona lo estaban remodelando, no sé si lo habrán vuelto a abrir, pero el Realuch en Madrid se ha abierto, pero bueno, parece que sí que se están dando cuenta de que no sirve absolutamente para nada tener a migrantes en situación irregular en centros de internamiento de extranjeros. Y luego, por último, para lo de los sin hogar, que esto sí que no es nada, yo antes se lo comentaba Eduardo, que bueno, hay algunos concellos que como requisito para cobrar rentas municipales se les exige que no practiquen la mendicidad. O sea, es condición sine qua non. Si te concedo una renta municipal y te veo practicando la mendicidad, te la retiro, ¿vale? Investigad qué concellos, pero bueno,
sorprenderá que no está muy lejos. Eso me gustaría unirlo un poco a la porofobia, ¿no? Y también engancharlo con las identificaciones raciales, que esto bueno, esto es a modo anecdótico, que sí que me contó un compañero que trabajaba en CEA, que atendía a un hombre que era, creo que era, no sé, de un país de África subsahariana, no recuerdo si era Camerún, bueno, algún país de esos, que siempre iba en traje. Y le decía a mi compañero, ¿pero cómo vas en traje? Si tú no tienes dinero, pues si sé que no tienes dinero para nada, dice ya, pero si voy en traje, la policía no me para. ¿No? Que es bastante interesante, ¿no? Como no solo es el racismo, sino también la porofobia, un poco mezclado, ¿no? De a quién se para y por qué se para, ¿no? Vale. Voy a hacer otra puntualización a lo de la inmigración irregular, ¿vale? De cuál puede ser la responsabilidad del Estado, ¿no? Del Estado y de las administraciones, porque al final esto sobre todo con el caso de la África subsahariana y de Senegal, y no solo con este país, sino a nivel general en todos los países de África, que sigue siendo una forma de colonialismo, ¿no? O sea, mucha de la migración que se produce de Senegal es de zonas costeras, porque España ha firmado un acuerdo para poder explotar esa zona pesquera, de forma pesquera, y entonces toda la gente que se dedicaba, que tenía embarcaciones y vivía de la pesca, pues se ha quedado sin trabajo porque ya no tienen que pescar. Entonces es la vuelta, ¿no?, de volver a Europa para trabajar, porque Europa les ha robado el trabajo y sus condiciones de vida digna. Aunque luego vienen aquí y tienen todo lo contrario. Entonces, bueno, es un poco para cerrar, para comentar lo que había expuesto Eduardo. Y ahora ya sí me voy a meter un poco con las conclusiones que ha hecho. Como veis, yo no necesito el trailer, entonces me he aprovechado de todo el trabajo de Eduardo para complementarlo. Pero bueno, sí que voy a hablar un poco de la unidad y la coherencia y de la utilización de otros principios jurídicos de los poderes públicos, de los que hablaba Eduardo en su exposición, ¿vale? Para aplicarlo un poco a nivel práctico de cómo lo utilizan las administraciones. Coherencia. Bueno, con el tema de las migraciones, la verdad es que la coherencia brilla por su ausencia. Nada más que hay que ver el uso que se ha hecho de la directiva del 2001, ¿no?, para protección temporal en casos de afluencia masiva de población que huye de conflictos, ¿no? Ni que desde 2001 la guerra de Ucrania haya sido la única guerra que haya producido movimientos masivos de población. De hecho, hace 2 semanas mataron bueno, no se sabe el número de personas que han matado porque también estaban huyendo en conflicto. Previamente hubo Siria, bueno, una serie de conflictos que no se ha tratado de la misma manera. ¿Por qué? Bueno, pues por racismo, para resumir. Claro, ¿qué responsabilidad tiene la administración en cuanto a eso? Pues para mí, toda, ¿no? ¿Por qué se aprueban una serie de medidas que reconocen una serie de derechos inmediatos a una población y a otras poblaciones no? Pues al final la respuesta es por tema de racismo. No es la primera vez que la administración en cuanto a la población extranjera hace excepciones, ¿vale? Desde que se autoproclamó presidente de Venezuela Juan Guaidó, que no sé cuándo fue, pero creo que 2017 o algo así, todas las personas venezolanas que habían solicitado protección internacional en España se vieron reconocido su relación con la administración con un permiso de residencia por razones humanitarias, ¿vale? El Estado español entendía que en Venezuela existía una situación de vulneración de ciertas condiciones y garantías de vida digna, falta de medicamentos, falta de alimentación y un conflicto político y social dentro del país. Entonces, todas las personas que provenían de Venezuela se les otorgaba este
este tipo de residencia, ¿vale? No estoy diciendo que en Venezuela no ocurriera eso, evidentemente ha habido muchos problemas en Venezuela. Lo que sí estoy diciendo es que hay en otros países que ocurre también esa situación. En países de Centroamérica en los que hay unas violaciones de derechos humanos continuadas, en las que no hay un Estado y hay bandas criminales que han suplantado el Estado, que se comportan como un Estado porque cobran impuestos en forma de extorsiones, tienen el control tienen el monopolio de la fuerza, pues bueno, son situaciones parecidas que no se han hecho. Colombia es un país que lleva en conflicto permanente durante muchísimo tiempo y tampoco se ha visto reconocido de la misma manera, ¿no? Entonces, tanto Ucrania como previamente Venezuela hacen ver que la administración, cómo trata la administración a las personas extranjeras, está totalmente vinculado por cuestiones políticas, que es un poco también lo que apuntaba Eduardo antes. Y luego, bueno, a esto sí que os voy a contar un caso que me hace especial ilusión porque finalmente ha salido todo bien, pero que me ha dado mucho trabajo, que ha sido el evacuar una familia de Afganistán, ¿vale? Para solicitar la ley de asilo de España, sí que en su artículo 38 sí que establece la posibilidad de que se pueda solicitar en las embajadas el asilo, ¿vale? Tiene que ser en una embajada española de la que tú no seas nacional, o sea, que esté fuera de tu territorio nacional y que tu país de origen esté en una situación de conflicto grave. Bueno, la primera vez que me puse en contacto con la embajada de Irán fue como cuando el PSOE dijo a la OTAN de entrada no. O sea, cuando yo le propuse a la embajada que cómo era el procedimiento para llevar a cabo, pues la embajada me dijo que ese procedimiento no existía, que eso no se podía hacer. Entonces, bueno, tuve que utilizar una sentencia del Tribunal Supremo de octubre del 2020 y copiarla y pegarla para obligar a la administración a que prestase sus servicios, que estaba obligado a ello, para que iniciara el trámite para solicitud de asilo en las embajadas. Después de ese correo ya la respuesta fue diferente, ya fue, bueno, vamos a consultarlo en Madrid porque no sabemos cómo se hace. Afortunadamente lo hicieron y afortunadamente la familia en enero del año pasado pues consiguió llegar a España. De hecho ahora están en Twitter, creo que bastante contentos. La novia de la persona que estaba aquí, que es por la que yo conozco a esta familia, ella no pudo ir a Irán y tuvo que ir a Pakistán. Y en Pakistán tuvimos el mismo problema. Y esto ya empieza a meterme con un problema que no se ha hablado mucho durante la charla y creo que afecta directamente a los colectivos vulnerables. Sí que se ha hablado de plazos y demás, pero es la falta de recursos que la administración pública utiliza en la atención a estos colectivos. Y cómo implica eso que esos colectivos vulnerables sean aún más vulnerables. El problema de esta mujer es que tuvo que estar en Pakistán un montón de tiempo. Afortunadamente por redes que tenemos nosotros sociales y demás, pues se le pudo sostener en Pakistán pues 3 meses hasta que pudiera acceder a una cita para solicitar el asilo en la embajada, que primeramente fue denegado, luego a través de un recurso se lo han reconocido su traslado aquí a España y si todo sale bien, pues esperemos que en agosto ya esté aquí. Bueno, a mí el tema de los recursos para atender a colectivos en situación vulnerable me parece la piedra que sostiene todo. Antes creo que hablaba, Andrés antes hablaba sobre las citas y los policías que no leían los correos sobre las solicitudes de asilo. Vale. En Santiago de Compostela a día de hoy tú puedes conseguir una cita para solicitar asilo, pero como hay
solo 3 personas que hacen esas entrevistas al día. Tú puedes solicitar la cita hoy, te pueden atender la primera cita, pero hasta la solicitud de asilo no se formaliza hasta que tienes esa entrevista. Esa entrevista la están dando ahora para octubre del 2023. Y esto es la realidad. Y no solo pasa en Compostela, pasa en Coruña, pasa en Vigo, pasa en todo el estado. Hay un colapso tanto de comisarías para atender las solicitudes de asilo como oficinas de extranjería, ¿vale? Que es lo que yo más conozco. Las oficinas de extranjería ahora sí que se ha habilitado muchísimo más por medios electrónicos, pero volvemos a lo mismo. Se ha habilitado para medios electrónicos para personas que tienen la capacidad de hacerlo, es decir, graduados sociales, abogados, personas individuales. Dudo mucho que haya muchas personas individuales migrantes que se puedan relacionar con la administración, más teniendo en cuenta que con un pasaporte no puedes acceder a ningún tipo de certificado digital porque no estás identificado como extranjero en España, con lo cual ahí te va. Sí que es cierto que en el registro electrónico común lo han cambiado hace un par de años y que con pasaporte ya puedes solicitar cosas. Pero ha sido hace un par de años y el registro electrónico este lleva, no sé, 10 años en funcionamiento, más o menos. Con lo que quiero decir, la administración es responsable directa de generar más vulnerabilidad en aquellos colectivos que ya son vulnerables, directo, a través de los recursos que utilizan, es que no hay más. Y eso aumenta la vulnerabilidad de las personas, ¿vale? Estamos hablando de muchas personas. Si vuelvo a lo de esta mañana, ¿no? El colectivo de prácticamente 500.000 de personas que residen en España y que no pueden tener una relación directa con la administración, vamos a ver. En cuanto a la unidad y la coherencia administrativa y en el malgasto de algunos recursos que se hace y la ineficacia de para qué utiliza la administración algunos recursos para aquellos colectivos en situación de vulnerabilidad, podemos hablar de, una instrucción que sacó la Secretaría de Estado de Migraciones el año pasado, que es la 1/2021, sobre el arraigo laboral. Bueno, el arraigo laboral es una figura para la regularización de personas migrantes que hayan permanecido en España durante 2 años y que acrediten una relación laboral de al menos 6 meses. ¿Vale? Previamente esa relación laboral solo se podía acreditar a través de una sentencia judicial o a través de inspección de trabajo, pero a través de una sentencia de marzo de 2021 se abrió la posibilidad a que se pudiese demostrar a través de un informe de una vida laboral. Vale. Eso, lo que os acabo de decir de 2 años de permanencia y acreditar 6 meses de relación laboral es lo que dice el reglamento de extranjería. La administración hizo una instrucción de 8 páginas interpretando lo que ella creía que decía la sentencia y lo que decía el reglamento para poner unos nuevos requisitos a los extranjeros que querían acogerse a esta figura legal para regularizar su situación, con lo cual el resultado es que han denegado porque la administración ha decidido cómo tenía que hacerse esa regularización, y ahora hay una cascada de sentencias diciendo la administración, esta instrucción no hay por dónde cogerla, condenando a la administración por haber hecho algo que nadie le había mandado. Y pasa esto, que es un caso que, ahora es bastante reciente, pero pasa constantemente en cómo la administración interpreta y reinterpreta con colectivos migrantes instrucciones, sentencias y me perdí. Bueno, sí. ¿Cómo reinterpreta todo para desfavorecer a estos colectivos? Y estos colectivos, lamentablemente, si no hay organizaciones detrás, si no hay gente
que procura por defender sus derechos, pues en la relación con la administración es como chocar contra una pared porque ni entienden lo que pasa, ni saben cómo acceder a los procedimientos, ni saben qué procedimientos deben acogerse y están totalmente desvalidos. La administración no procura acercarse a los vulnerables, procura rechazarlos y generar más vulnerabilidad. Esa es mi impresión de mi ámbito de trabajo. Y ya así un poco para terminar, bueno, voy a hacer un pequeño alegato. No sé si sabéis, se están recogiendo firmas para presentar una iniciativa legislativa popular, ¿vale?, de regularización ya para que estos 500.000 personas que se calculan dentro del Estado español puedan acceder a tener un permiso de residencia a través de una regularización extraordinaria. Esenciales.info, está toda la información. Creo que la mayoría de gente aquí tiene un certificado digital, se puede firmar digitalmente para llegar hasta esas 500.000 firmas que ya está a finales de septiembre. Si no hay en las ciudades en las que residís, seguro que hay puntos en los que se recogen firmas. Es muy importante para mucha población que se les sean reconocidos esos derechos. Y bueno, os invito a que lo hagáis. Y luego unas conclusiones rápidas es que se dé visibilidad a estos colectivos vulnerables, ¿vale? También dentro de la universidad creo que es importante, ¿vale? No solo aquí en unas charlas y así, sino creo que es importante dar visibilidad. Pues yo cuando estudié en la carrera, creo que no ha cambiado, de extranjería y de cómo, que son leyes bastante difíciles y bastante rígidas, no se daban absolutamente nada, ni una optativa, ni un tema, ni un comentario, absolutamente nada. Creo que es importante que dentro de la universidad se visibilice a los colectivos vulnerables activamente y creo que se les debe dar a los colectivos vulnerables el protagonismo que merecen y que tienen que tener, ¿vale? Antes justo me quedaba así con la palabra en la boca cuando hablabais de la participación activa de esos colectivos vulnerables, lo cual me ha venido un poco bien porque así digo, pues lo digo luego de conclusión, para poner en valor un colectivo vulnerable que ha conseguido a través de la lucha y que ha sido protagonista en esa lucha y que me parece imprescindible destacar, que ha sido el colectivo de las mujeres empleadas del hogar, que a través de la lucha han conseguido que se ratifique el convenio de la Organización Internacional del Trabajo para que vean reconocidos sus derechos al igual que los demás trabajadores, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo de gente que se ha movilizado, al igual que están la gente de los sindicatos de las KX y demás, ¿no? Gente que se moviliza y que participa activamente, a lo mejor no a través de la política formal o de los canales de los organismos oficiales, pero que está ahí y que son protagonistas y que hay que escucharlos, ¿no?